Muchachos, si yo les digo goleada UEFA Champions League, ¿qué es lo primero que piensan? Una goleada muy grande en Champions League. Yo sinceramente lo primero que se me ocurre es el Bayern Múnich-Barcelona del 2020 que termina 8-2. Pero no por desmeritar al Barcelona o por querer recordar ese partido, al contrario. Justamente, si tanto se recuerda ese partido es por lo grande que es el FC Barcelona, porque a muchos equipos chicos lo han goleado en Champions y quizá quedó en el olvido. Pero ver un equipo tan grande como el Barcelona, con el mejor futbolista de la historia jugando ese encuentro, recibir 4 goles en cada tiempo y un doblete de un futbolista que estaba a préstamo desde el Barcelona, me parece una humillación nunca antes vista. Pero bueno, sacando esa goleada que fue enorme del 8-2, deben haber muchas más que ahora quizá no nos estaremos acordando. Así que muchachos, en este video vamos a ver la goleada más grande de cada Champions League. Es decir, ¿cuál fue la goleada más grande de la Champions 2017-18? No lo conozco, no lo sé. Lo único que le voy a decir es que es muy probable que en este video aparezca mucho el Bayern Múnich. Si te pones a pensar, hay muchas goleadas de la Champions que vos recordás que son del Bayern. El 8-2 al Barça, el 10-2 al Arsenal, que si bien fue 5-1 y 5-1, fueron 2 palizas consecutivas. En fase de grupos, una vez le ganaron al Tottenham 7-2. Bueno, al Barça también le han ganado en un global de 7-0 en 2013. 4-0 la ida, 3-0 la vuelta. Y deben tener más todavía que no me estoy acordando. Pero bueno, vamos a ver, muchachos, ¿eh? Y si les gusta esta clase de videos, dejen su me gusta que me ayuda un montón a seguir creciendo. Y comenten qué opinan del video. Pero bueno, vamos con el video, a ver. Vamos a comenzar con la primera víctima del video, el Galatasaray. Galatasaray de Turquía. En la temporada 2013-14. Ay, sí, el Real Madrid les hizo lo que quiso, ¿no? Encima creo que fue en octavo de final, ¿eh? O fue en fase de grupos, a ver. El Galatasaray no era cualquier cosa. Tenían a Sneijder, Drogba y jugaban en su propio estadio. Amigo, Sneijder y Drogba, campeón del Champions 2010 y campeón del Champions 2012, ambos siendo muy influyentes en sus equipos. Y aún así recibieron una paliza. Frente a 47.000 espectadores, pero eso no detuvo al Real Madrid. Benzema, Gol de Isco el primero, gol de Benzema el segundo. Isco de cabeza, Cristiano, Gol del bicho 3-0. Otro gol del bicho 4-0. Gol de Benzema 5-0. De honra. Pero al final Cristiano hizo uno de sus goles más icónicos. Esconde la pelota. Amaga uno, amaga otro, se acomoda y saca la bomba. 6-1. Una verdadera humillación. Pero aún no es nada comparado con lo que vamos a ver más adelante. Qué locura, 6-1. No recuerdo si fue en fase de grupos o en octavo de final. Vamos a buscarlo. Capaz en octavo fue contra el Schalke 0-4 y también le metieron como 6, por eso me estoy confundiendo. A ver. Octavo de final del Madrid en esa Champions, claro, ven, fue contra el Schalke 0-4 y también ganaron 6-1 de visitante en esa misma Champions. De hecho, creo que metió 2 goles cada uno la BBC en ese día. Y vamos a buscarlo, pará. Claro, 2 goles Benzema, 2 goles Bale y 2 goles Cristiano Ronaldo. Pero en la fase de grupos, el Madrid también ganó 6-1, que es el partido que acabamos de ver, ¿no? Claro, ven, Madrid 16 puntos, Galatasaray 7, Juventus 6 y Copenhague 4. Podría haber sido cualquiera de las 2 goleadas, la del Schalke o la del equipo de Turquía. Sí. Después del Real, el Barcelona quiso hacer lo mismo y también goleó al Celtic por 6-1. Hasta que en los octavos de final... Ay, me apuré, claro, van a mostrar todos los 6-1 de esa Champions. Barça Celtic, Madrid Galatasaray y bueno, Madrid Schalke 0-4. El Real repitió la hazaña humillando al Schalke. Esas fueron las 3 mayores goleadas de aquella temporada. Increíble, ¿eh? 2-1-6 del Real Madrid en la misma Champions. Y ahora en nuestro ranking, ese 6-1 está en la cima. Pero la temporada siguiente, 2014-15, tuvo una goleada aún mayor y fue un partido histórico. Luis Adriano metió como 4 o 5 goles, me parece, ¿eh? Con el jugador igualando un récord que solo Messi había logrado. Claro, 5. Mira cuántos goles marcó Luis Adriano. 1, 2, 3, 4 y 5. Un gol peor que el otro, digamos todo, por favor, no me funen, lo quiero mucho a Luis Adriano, impresionante meter 5 goles en un partido de Champions League, pero son 2 de penal y 3 empujándolas, una cosa de locos. Sí, por el Shakhtar Donetsk contra el Bate Borisov, Luis Adriano hizo 5 goles. Hasta entonces, solo Messi había hecho tantos goles en un solo partido.
Después, sumando Claro, en Champions se sumó Haaland ahora. 2 goles marcados por otros jugadores, el partido terminó en 7-0. Pero lo más loco es que en octavos de esa misma temporada, el Shakhtar enfrentó al Bayern de Múnich A ver cómo salió este partido. y adivina, perdieron de 7-0. Es que, amigo, el Bayern debe tener cada goleada que ni nos acordamos. 7-0 le ganaron al Shakhtar en octavos de final. Sí, el Shakhtar hizo y sufrió las goleadas más grandes, ahora quedándose con la corona de la mayor goleada hasta entonces. Igual ese dato debe ser tremendo, ¿eh? Hizo y sufrió la goleada más grande de esa misma edición de Champions. Yo le di más goleada al del Shakhtar porque es de visitante, es más difícil. Pero en la temporada siguiente, el Real apareció de nuevo, haciendo uno de sus mejores partidos de todos los tiempos. Cristiano, cruzamento para área, Isco! Real Madrid contra Malmo, imagino que en fase de grupos. Salvou Benzema! Gol de Benzema. Cruzamento para área, lá no segundo pau! Gol de Benzema, doblete de Nadie lo Karim. imaginaba, pero ese partido entró en la historia. El partido fue contra el Malmö de Suecia, en el último juego de la fase de grupos, donde Cristiano tuvo literalmente el mejor partido de Champions de toda su carrera. E aqui Cristiano Ronaldo no pé direito! Qué golazo del bicho de tiros libres. Gol! Danilo bateu, voltou Cristiano Ronaldo! Gol! Ronaldo, sobrou nele, Cristiano Ronaldo de novo! Qué manera de meter goles. Gol! Se de calcanhar, Isco, Cristiano Ronaldo! 4 goles del bicho. 4 goles de Cristiano, su récord de más goles en un solo partido europeo. Pero el Real no se detuvo ahí. Área, recebe! Deu rebote! Gol! De novo! Mateo Kovacic. Qué poco ha jugado ese muchacho en el Real Madrid. Benzema limpou a marcação! Gol! Hubo hat-trick de Benzema y el póker de Cristiano. 8-0, una partida perfecta para el Real, ahora quedándose con la corona de la mayor goleada. Qué locura, 8-0. No creo que alguien la supere esta en estas últimas Champions. 8-0, amigo. Es una locura total. Pero todavía estamos en la temporada 2015 y 2016. Vamos a continuar año a año para ver si esa goleada va a ser superada. Entonces, después de esa victoria impresionante del Real, en la siguiente Champions fue el turno del Barcelona de humillar. Tapa Lionel Messi, condição é boa! Contra el Celtic de Escocia. Metió muchos goles Neymar ese día. Tá dentro da área! A ver, golazo de Messi. Pro Neymar! Neymar botou na frente! Neymar para Messi. Gol de Leo. Esta fue la primera partida de la fase de grupos, donde enfrentaron al Celtic en el Camp Nou. Y este juego demostró que el trío MSN es uno de los mejores tríos de la historia. Neymar ou Messi? Vai o Mira Neymar! el gol de tiro libre que mete el Rey. Olha o Neymar! Uy, qué golazo, por Mais favor. parou, jogou pro meio, Messi! Qué linda, Leo. Neymar marcó de tiro libre y Messi hizo un hat-trick. Solo Me está faltando el gol de Luchito. Suárez no había anotado, entonces él fue y lo hizo. São ao Suárez no peito, Hecho y al ángulo. Iniesta pro Messi, grande passe! Y por las dudas un doblete. Qué grande Luis Alberto, El Barcelona destruyó al Celtic por 7-0, una goleada gigantesca, casi empatando con la del Madrid, y el Barcelona va a aparecer aquí en el video de nuevo, pero no de la manera que sus aficionados querían. Bueno, a ver, ese tipo de comentarios podemos evitarlos, me parece. Para todos los culés que están viendo esto. Entonces, después de aquella lección del trío MSN, en la temporada siguiente, Neymar ya no estaba más en el club, llevando al Barcelona a contratar a un jugador del Liverpool, un tipo que acababa de hacer uno de los mejores partidos de su carrera. Pé direito do Coutinho! Coutinho. Pro Coutinho, faz Coutinho! Doblete de En Coutinho. la fase de grupos de la temporada 2017-18, Coutinho todavía estaba en el Liverpool. No, qué flashero eso. Para. En la primera gran temporada del Liverpool de Klopp, porque fue 17-18, donde llega a la final de la Champions League, Coutinho la empieza en el Liverpool. No recordaba eso, siendo honesto, ¿eh? Y Entonces, encima la rompió en el primer partido. contra el Spartak tuvieron una actuación increíble. Vai sobrar! Gol! Cruzamento pro Mané! Gol! Ele preferiu por dentro, Coutinho! Gol! ¡Qué locura, hermano! 5-0 y un hat-trick de Coutinho. Pero Qué grande Coutinho y cómo la rompía en el Liverpool Cou. no se detuvieron ahí. Condição é boa do Sturridge! Gol! Salah é seu, meu filho! ¡Qué golazo! Fue una dominación gigante con goles increíbles. Pero eran tan buenos que ese no fue su único 7-0. No, boludo, qué grande es el Liverpool de Klopp, amigo, qué equipazo. En ese mismo grupo, el Liverpool también goleó al Maribor por ese mismo marcador. Bueno, igual el grupo que le tocó. Claro, Coutinho jugó toda la fase de grupos con ese Liverpool. Y si fue un error de Coutinho irse,
Igual es verdad que por su ida terminó fortaleciéndose más el tridente, ¿no? De Mané, Salah con Firmino. Pero bueno, Entonces el Liverpool hizo las dos mayores goleadas de esa temporada. tremendo, ¿eh? Ahora, en la temporada siguiente, 2018-19, la mayor goleada ocurrió en la fase eliminatoria. En los octavos de final, el No, mirá. Guardiola conducción. City de Guardiola se enfrentó al Schalke, pero no fue fácil. El partido de ida terminó 3-2. Sí, me acuerdo. Un golazo de tiro libre del Leroy Sané al último minuto, por ahí. Apenas un gol de diferencia, pero en el partido de vuelta no dieron ninguna oportunidad. Esto es muy City de Guardiola, porque en 2023 contra Leipzig pasó lo mismo. Empataron la ida y en el minuto 20 de la vuelta el partido iba 0-0. Y se hablaba de que si al City de Guardiola le costaba al Leipzig, ¿qué le iba a quedar con los demás equipos? 7-0 terminó ganando ese partido el City de Guardiola, que seguramente aparezca en 2023. Gol de Agüero de penal, la picó. Otro gol del Kun, papá. Ah, bueno. 3-0 en el primer tiempo. Sané hace la ley del ex de vuelta. Che, este momento de Sané, el mejor de su carrera, ¿eh? Estaba en su prime. Las chances del Schalke de clasificarse ahora eran literalmente cero, pero el City quería más. Olha o Sané do outro lado pro Sterling! Gol! Sané na área mandou pro meio, pintou! Gol! Que bola pro Foden, limpou o goleiro! Mirá, amigo Foden. Ya metía goles en esa época. Golaço! Ese fue el primer gol de Foden en torneos europeos a los 17 años. Claro, 17 años, recién se mostraba, ¿no? Qué jugador. Hasta que antes de acabar, Mirá, volvió Arteta con Pep. Do Silva pode ser boa, rolou pro Jesus! Gol! el Manchester City acabó con el Schalke por 7-0. Claro, estamos viendo muchos 7-0. Que son 7 goles de diferencia, es un montón. Pero el 8-0 me parece insuperable, ¿eh? Uniéndose a los otros 7-0 como las segundas mayores goleadas, solo un gol detrás del Real. Pero ahora vamos a la temporada 2019-20, donde el Real humilló al Galatasaray por 6-0. ¡Fua, amigo! Rodrigo ya estaba. Sergio Ramos con la cinta de capitán. Entonces parecía que esa sería la mayor goleada, hasta que llegó a los cuartos de final. En la eliminación de partido único, el Barcelona enfrentó al Bayern de Múnich. Por todo lo que sucedió ese año, iba a ser un único partido para decidir al semifinalista. Entonces, el Bayern fue con todo. Cruzamento, entrada na área, Miller não deu pra bater de primeira, Lewandowski devolve Gol de Müller. do Miller! Gol! Pero el Barcelona respondió. O jogo de Alba no meio, era pro Suárez, olha o corte contra! Después de eso, el Barça casi hizo el segundo, incluso golpeando el poste. Mamita querida, si entraba una de esas, ¿qué hubiese pasado, no? No se puede subestimar a un equipo con Messi, Suárez, Busquets, entre otros. Pero el Bayern se puso serio. E passou, Perisic recebeu, bateu cruzado! Gol! Tapa do Goretzka pro Gnabry! Gol! Kimmich vem cruzamento de novo, Miller! Gol! Qué bestial, hermano. Media hora, el Bayern ya ganaba 4-1. Entonces se fueron al descanso y al volver Suárez logró descontar. Qué golazo de Luchito. Este fue el último gol de Luis Suárez en el FC Barcelona, siendo el uruguayo el tercer máximo goleador de la historia del equipo blaugrana. Pero justo cuando la afición del Barça soñaba con una remontada, Encarou, passou de novo, que lindo Ahora mirá cómo lo pasa Davis a Nelson Semedo. lance do Davis, entrou na área, foi no fundo, que jogadaça! Y gol de Kimmich. Kimmich, gol! Bom cruzamento, Lewandowski! Y gol de Robert. Coutinho vai pintar o 7! Y gol de Coutinho. Toque pro meio, olha o Coutinho! Y otro gol de Coutinho. Mais um! Gol! Que sonho pro torcedor do Bayern de Y el Munique! entrenador del Bayern Múnich en ese momento, el señor Hansi Flick. Nada más y nada menos. 8-2. No solo la mayor goleada de la temporada 2019-20, sino también la mayor goleada del Barcelona desde 1946. No, demasiado histórico, hermano, ¿eh? 6 goles de diferencia, pero te metieron 8. Un partido que quedó para la historia como la derrota más humillante en unos cuartos de final. Pero un 8-2 tiene una diferencia de goles menor que un 7-0, así que queda en tercer lugar. Claro, es completamente cierto. Ahora, si esa derrota fue sorprendente, la siguiente también dejó a todos en shock. En la temporada 2020-21, el Shakhtar Donetsk empezó muy fuerte, Debería acordarme de esto, ¿no? Shakhtar Donetsk contra el Inter. empatando con el Inter Ah, empataron. y derrotando al Real Madrid. Uy, tremendo. Alto grupo. Créelo si puedes. Así que cuando se enfrentaron al Borussia Mönchengladbach,
Todos estaban seguros de que sería una victoria fácil, pero no fue así. No, pará. El Shakhtar Donetsk empató con un Inter que estaba en reconstrucción y de hecho arrancó la era muy buena a partir de ese año y le ganó al Real Madrid, con todo lo que eso implica. Fue a jugar contra el Borussia Mönchengladbach encima de local. Tem cruzamento, toque! Gol del Borussia Mönchengladbach. Experimentou, perna direita, teve desvio! Gol del Borussia Vai Mönchengladbach. chutar de longe! Gol del Borussia Mönchengladbach. Benzema cometeu a falta ali, deu chute! Gol del Borussia Mönchengladbach. 4-0 en el primer tiempo. No, mamita querida. Si repetían eso en la segunda mitad, el Mönchengladbach igualaría al Real con la mayor goleada. Y no se detuvieron. Vamos ver essa chegada mais uma vez. Estira, Estas cosas del fútbol son inexplicables. bateu! Saiu de cara pro Trubin! 6-0. Pero ese terminó siendo el último Mirá, Thuram después termina jugando en el Inter. gol. Así que terminó en 6-0. El Mönchengladbach no alcanzó el récord del Madrid, pero No, pero igual, de visitante, aparte, increíble. Para ese grupo, ¿cómo terminó entonces? Esta será la Champions para el olvido del Real Madrid. En esta queda fuera en octavos contra el City, me acuerdo. En ese grupo terminó quedando. Mirá, Real Madrid primero con 10 puntos, Borussia Mönchengladbach segundo con 8 puntos, Shakhtar Donetsk tercero con 8 puntos y el Inter de Milán último con 6. Y miren esto, Borussia Mönchengladbach, diferencia de gol 7. Shakhtar Donetsk, diferencia de gol menos 7. Es decir que por ese partido terminaron clasificando porque hicieron los mismos puntos. Mortal. logró la mayor goleada de la temporada. Una vez más, el Shakhtar fue humillado, pero aún peor que un 6-0 en la fase de grupos. Es una goleada en la fase eliminatoria. Exactamente. Y así llegamos a la temporada 2021-22, Ay, ¿cuál será? con un partido que sorprendió a todos. Bueno, en los octavos de final, el Bayern se enfrentó ¡Basta, Bayern! al RB Salzburg, pero si crees que la goleada fue ahí, el partido de ida terminó 1-1. Entonces, en el partido de vuelta, todo el mundo esperaba un encuentro difícil, pero la defensa del Salzburg literalmente tuvo un apagón. Autorizado leva, perna direita na bola. Gol de Robert Lewandowski, 1-0. Recién había aparecido Nicolás Capaldo, que jugó ese partido para el Salzburgo. Gol! Perna direita na bola, Lewandowski. Doblete de penal de Robert, los dos muy bien pateados. El otro día había un dato de la efectividad de Lewandowski en los penales, es una barbaridad, ¿eh? Metió muchos y erró muy pocos, y tengan en cuenta que pateó, pero más de 80. Que vem o Leva de novo. Na trave voltou pra ele. Hat-trick de Robert. Rolou pra Gnabry, mais Gol de Gnabry. Gol! 4-0 en el primer tiempo. Wow. Luego, en el segundo tiempo, Müller hizo otro más. Por lo menos, el Salzburg marcó su gol del honor, pero el Bayern todavía no estaba satisfecho. Dentro da área, rolou de novo pra Thomas Müller, que isso? E vem de novo Sané! 7-1 el Bayern, che. Gol! 7-1, la mayor goleada de la temporada 2021-22. Sí, el Bayern aparece en el ranking otra vez, solo que el Real todavía está al frente. Pero si esa temporada terminó mal para el Salzburg, en la siguiente, a su hermano de Red Bull le fue aún peor. Bueno, en este partido le decía yo el City. En los octavos de final de la temporada 2022-23, el City se enfrentó al RB Leipzig. El City estaba intentando ganar su primera Champions League, pero el Y su triplete. Leipzig se interpuso en su camino, así que no iba a ser nada fácil. El primer partido terminó 1-1. Entonces todo se decidiría en el Etihad Qué casualidad que los dos partidos en la ida terminan 1-1 y vos decís, bueno, en la vuelta capaz se dé el milagro. Y después termina pasando una de las goleadas más grandes de la historia de la competición. Stadium. Y el Leipzig no era un equipo débil. Tenían jugadores como Timo Werner, Szoboszlai e incluso a Gvardiol en la defensa. ¿Szoboszlai jugó ese partido? Pero cuando empezó el partido fue una pesadilla. ¡Gol de Haaland! Palo de De Bruyne, rebote, gol de Haaland. Palo, rebote, le queda en la línea, gol de 3-0 Haaland. y un hat-trick de Haaland en el primer tiempo. Pero el City no se detuvo. Gol de Gundogan y otro gol de Haaland. Y otro gol de Haaland. 5 goles para Erling, que Pep Guardiola lo termina sacando faltando 20 minutos. Algunos dicen que lo sacó para que no rompa el récord de Leo Messi, ya que Messi también metió 5 goles en un partido de octavos de Champions y también dirigido por Guardiola. Pero bueno, tremendo lo de Haaland ese día. En ese momento, Haaland hizo su quinto gol, empatando con el récord de Messi y Luis Adriano de 5 goles en un solo partido. Qué locura. Pero aún no había terminado. De Bruyne domina, vai bater o
Mira el gol que mete Kevin, mamita. 7-0. El Manchester City destruyó a Leipzig. Solo un gol más y habrían empatado con el Real con la mayor goleada. Ahora aparecen de nuevo en segundo lugar. Claro, el resultado más repetido de todos estos es el 7-0. Y el equipo que más se repite, yo siento que es el Bayern, pero el Bayern aparece 3 veces nomás, ¿eh? Podría aparecer más. El Liverpool 2, el Barcelona aparece a nivel positivo 2 veces también. Claro, el Real Madrid también está 3 veces, ¿eh? El Madrid le gana 8-0 al Malmo, 6-1 al Galatasaray y 6-1 al Schalke 04. Pero ¿será que el Real va a terminar en primer lugar o será superado por otro club? Vamos a la próxima Fue superado por otro club, estoy gagá porque no me acuerdo y fue hace 2 años. temporada. Entonces, en la temporada 2023-24 hubo un resultado que nadie esperaba. En la fase de grupos, el Lens derrotó al Arsenal por 2-1. Mirá, el Lens al Arsenal. Champions 23-24. Sí, ahora el Arsenal quería venganza, así que en el primer tiempo, en Londres, acabaron con los franceses. Brigar, sobrou no Robert! No me acuerdo de este partido, siendo honesto. Gabriel Jesus tem o drible, tem o disparo! Gol de Gabriel Vem Jesus, Gabriel 2-0. Martinelli pro pé direito, bateu o samba, olha o Saka! Gol de Bukayo, 3-0. Pisou, driblou, bateu pro gol! Gol de Martinelli, 4-0. Me acuerdo que el Arsenal en esa Champions queda eliminado en los cuartos contra el Bayern Múnich. Golaço! E quem aparece? Odegaard! Odegaard, 5-0. 5-0 en el primer tiempo. ¡Wow, amigo! ¿Hay chance de que se rompa el 8-0? ¿Hay chance de tener un nuevo récord? Si repitieran eso en los próximos 45 minutos, harían literalmente la mayor goleada de todas. Pero el Arsenal desaceleró. Aún así, vino otro. Pulinho, lá vem Jorginho, bateu! Gol! Después de ser derrotado por el Lens, el Arsenal se vengó goleando 6-0. Pero cuando el Arsenal pensó que serían los únicos en humillar, Claro, vos vas 5-0 en entretiempo y quieras o no, el segundo tiempo lo jugás de otra manera. Más que nada, un equipo que juega FA Cup, Carabao, Premier, tenés que descansar a los jugadores. ¿De qué te sirve meter 5 goles más y capaz lesionar a un futbolista importante? el Atlético de Madrid enfrentó al Celtic y también ganó 6-0. Así que esos dos lograron las mayores goleadas de la temporada Qué grande el Atleti, 6-0 los dos. 2023-24, quedando en quinto lugar en el ranking del video. Entonces, en las últimas 11 temporadas, el Real Madrid lidera el ranking teniendo la mayor Ah, y ahí termina. Claro, boludo, este video hace un año. La pregunta es cuál fue la mayor goleada en Champions de la temporada 24/25. Seguramente fuera del PSG contra el Brest, ¿no? PSG versus Brest. Le ganó 7-0. Se mete en la lista de estos equipos con 16 avos, ¿no? En este caso, ¿no? Más partidos. No sé si hubo una goleada mayor a esa en la última Champions. victoria, 8-0. Es difícil ganar por diferencia de 8 goles o más. Mucho 7-0, pero un solo 8-0. Al fin y al cabo, el Real Madrid en Champions gana hasta en esto, amigo. Gana hasta en un video que habla de las mayores goleadas de cada edición. Qué locura el madridismo, hermano. Yo no soy de Madrid, pero todo lo que es Champions siempre lideran ellos. Es increíble.